esta sesión especial que se enmarca en el seminario Hegel que estamos llevando a cabo en este curso. Estamos leyendo, como sabéis, la filosofía del derecho. El curso pasado leímos la fenomenología del espíritu y queríamos tener una sesión especial donde invitar a dos especialistas en Hegel, pero también dos especialistas, desde luego, en filosofía contemporánea, porque ese es precisamente el título de la conferencia. Se titula Hegel contemporáneo, porque lo que vamos a intentar hacer, o lo que van a hacer los ponentes en esta conversación, es tratar de no tanto juzgar nosotros desde nuestro presente a Hegel, sino más bien poner nuestro presente de alguna manera ante el propio Hegel, y que sea Hegel el que tenga que decirnos algo a nosotros, ¿no? Y quizás no tanto nosotros a él o nosotros con él, o quizás en algún caso incluso contra él, ¿no? Pero la pregunta es no tanto qué significa Hegel para el presente, sino qué significa nuestro presente en diálogo con Hegel, ¿no? Y para eso pues tenemos dos conversadores y ponentes de absoluto lujo. A mi derecha está Ricardo Espinoza Lolas, que está ahora de visita en nuestro país. Él es profesor en la Universidad de Valparaíso, en Chile, y es especialista en Hegel y otros autores de filosofía contemporánea, también como Zizek o el pensamiento feminista. Ha trabajado también mucho a Nietzsche. Y a su lado también, por supuesto, le conocéis de esta casa, el profesor José Luis Villacañas, que ha trabajado muchísimo toda la trayectoria del idealismo alemán, desde Kant hasta todos sus herederos, y también, efectivamente, pensamiento contemporáneo europeo en su totalidad, ¿no? Y político también en concreto. Ahora creo que está preparando algo sobre Max Weber, algo muy más bien extenso. Desde hace 10 años. Desde hace 10 años, pero bueno, está culminando algo sobre Max Weber, ¿no? Bueno, entonces, sin más, el formato está pensado como una conversación. Primero hará cada uno de ellos una primera intervención y luego podemos entrar también en diálogo. Y un poco, pues quizás la primera pregunta con la que podemos abrir esta conversación sería precisamente eso, ¿no? ¿Qué encontráis vosotros que en el pensamiento de Hegel está más vivo o más conectado con nuestro propio presente? Bueno, me da un poco, si quieres, Ricardo, bueno, una intervención, eso, no muy... sí, para luego entrar en conversación. Bueno, gracias, Clara, por la invitación, Antonio, a toda la gente de la Complutense. Realmente me da mucha alegría estar acá. Está con José Luis, con un gran amigo. He estado varios días con José Luis dándole vuelta al mundo. Y ver a muchos amigos en este momento, Lorena, Ana, muchos, no lo voy a nombrar a todos, pero ver a Rippy, que no lo veía años, Rippy, que no te veía, me da una alegría enorme. Ustedes saben que este Rippy ahí significa que está Zizek, significa que está Jameson, significa que está Derrida, significa que está Baudrillard, significa que está Habermas, significa que está Honneth, significa que está sentado un gigante, que está ahí, un gigante que conversaba con ellos de igual a igual, incluso lo molestaba todo de igual a igual. Entonces, que esté Rippy sentado entre nosotros y que se reía Habermas como un niño, entonces me da mucha alegría que esté presente acá con nosotros. Claro, yo había pensado en torno, como era la filosofía del derecho, como un poco tomando la mano para el presente. Y lo que he pensado, tiene un pequeño texto pero también para conversar también. Con José Luis escribimos muchos libros, y yo estoy con un libro gigante para acá, les cuento una primicia, que es el comentario de Lenin de la ciencia de la lógica, de la Wissenschaft, de 1914, que hizo Lenin, que son como 100 y tantas páginas. Y el comentario me van a salir como 2000 páginas. Entonces vamos poniendo kilos de libros. Ya llevo unas 800 páginas, ¿no? Con el texto de Lenin. Lenin va con una edición de Hegel, una antigua. Entonces uno va con la edición alemana, con la antigua, con la traducción que hay, la que tiene Duque, y otras traducciones, y yo voy comentando, y después yo hago un comentario general de todo, línea a línea, párrafo, palabra por palabra, de Lenin. Eso va a tener más de 2000 páginas, y acá le interesa que salga, porque se habla mucho de Lenin, que era un hegeliano, pero nadie lo ha leído. Aparte de Slavoj Žižek, que él lo ha leído, pero casi nadie lo ha leído, pero todo el mundo dice, es muy importante lo que Lenin dice de la ciencia de la lógica de Hegel, vale, pero nadie no lo tienen ni los alemanes, ni los ingleses, ni los italianos, ni los franceses, nadie tiene.
vos haces un trabajo muy importante, ver por qué Lenin era un hegeliano, de verdad, de cojones, hegeliano, pero de la ciencia de la lógica, y además después de la segunda, de la caída de todo lo que ha pasado con la Segunda Internacional. Entonces es un proyecto gigante que yo espero que este año próximo termine. Y ahí que era un poco una idea que está en la ciencia de la lógica y que es clave para entender la filosofía del derecho, que a la escuela de Hodel no le gusta, que no se puede entender la filosofía del derecho sin la ciencia de la lógica, sobre todo con el libro El Concepto, que es de 1816. Ese libro es clave para entender la ciencia de la lógica. Incluso el prólogo de la filosofía del derecho es un prólogo que Hegel lo hace como simpático. Hegel no es simpático, pero lo hace como literario, buena onda, simpático por el fracaso de su libro, que nadie lo leía y la poca gente que lo leía no entendía nada. Y la lógica del concepto había sido otro fracaso más en 1816. Entonces Hegel venía de fracaso en fracaso en fracaso, y él pretende con la filosofía del derecho, en especial con el prólogo es un conector del libro del concepto, un prólogo buena onda, para que se entienda, con Esopo, con cosas simpáticas, con textos, con sentencias bonitas. Entonces es toda una cosa muy bonita que hace Hegel, porque era un fracaso y no sabía escribir, pero tenía una idea brillante que estaba desarrollando. Y lo que trae en el prólogo, jugando con Lutero, jugando con Esopo, es la famosa Hia iti rose, hia tanse, el famoso texto, aquí está la rosa, aquí baila. Y eso que es fundamental que está en el prólogo, que tiene que ver la rosa, y tiene que ver el baile, ¿ya? Que está en lo mejor de la lógica de concepto, pero no se lee porque no se entiende mucho en la idea absoluta en especial al final. Es lo que Hegel lo trae muy bonito, con lo mejor de Lutero, recambiando Lutero, con lo mejor de Silesius, dándole una vuelta a Silesius, y mostrando que en el baile, o en la eticidad, ahí se juega su pensamiento, no en la abstracción del derecho, no en los juegos de la moralidad, sino en los juegos de la eticidad, que es lo que es el baile. Y uno de los pocos pensadores que se dio cuenta de eso, una vez más, ese gran Marx se da cuenta de eso, ya muy joven, cuando Marx tomaba distancia, en el 18 Brumario se da cuenta que algo pasa con Hegel, algo pasa con la rosa, algo pasa con el baile, y en el baile Marx ve la revolución. Y Hegel ya lo insinúa en una forma muy interesante en este prólogo. Entonces, me gustaría leer un parrafito para motivarlo y ahí, para conversar, generar el juego. El prefacio de la filosofía del derecho de Hegel, de 1820, es poco visto por los hegelianos, porque se lo salta y van, sobre todo los kantianos van al derecho abstracto, los analistas van al derecho abstracto, está lleno de kantianos analistas leyendo Hegel, van siempre al derecho abstracto y la eticidad les molesta, y menos la ciencia de la lógica. Excepto por el más grande de todos los hegelianos, que puede ser Marx, que se dio cuenta que Marx era muy fino para leer a Hegel. Y en la famosa sentencia misteriosa de Hegel, Hier ist die Rose, aquí está la rosa, hier tanze, aquí baila, que expresa una cierta respuesta a una fábula de Esopo. Mira, Hegel hablando del baile, hablando de la rosa y hablando de la fábula de Esopo. Citada por el mismo Hegel más arriba en el prefacio, que en latín decía hic rodus, hic saltus. Aquí roda, aquí salta, que es la famosa fábula del fanfarrón de Esopo. Incluso que no está ni traducida al alemán, Hegel la pone en latín. Hegel la pone en latín a Esopo, ni lo explica, nada, simplemente coloca hic rodus, hic saltus, y después hace el juego bonito de hier ist die Rose, hier ist tanze, pero ni la traduce ni la explica. Y yo creo que es clave para entender la filosofía del derecho desde la ciencia de la lógica del concepto, y con un proceso revolucionario que está latente ahí, incluso en la filosofía del derecho. Y eso es la eticidad por antonomasia. Un texto del propio prefacio que está en todas, y ahí mismo, como todos ustedes saben, está el texto que todos citan de Hegel, lo que es racional es real y lo que es real es racional. Pero ese texto tan citado y tan poco entendido se entiende porque aquí está la rosa y aquí baila. Y se entiende por hic rodus y hic saltus de Esopo. Claro, Marx se da cuenta de eso. Y eso es lo bello del juego, y me gustaría mostrar que eso es lo que hay que pensar ahora en este presente dinámico con este capitalismo tóxico total. Es un texto bellísimo que aparece
Esopo se entiende desde la rosa, se entiende no la rosa de Lutero, sino desde un aquí en que se baila, y de aquí que se baila aparece la gran sentencia de Hegel, lo racional y lo real irracional. Y ahí está la base para entender qué es el texto de la idea absoluta, que ustedes conocen de la doctrina del concepto. Hegel dice, la idea absoluta es la identidad de la idea teórica y de la idea práctica, cada una de las cuales todavía unilateral de por sí. Tiene en sí la idea misma, solo como un más allá que se busca y como un fin que no se logra. Un fin que no se logra, dice Hegel. Ese es el Tanzen, ese es el baile, y esa es la lectura que Hegel nos quiere proponer. Pero repito, y esa es la lectura que Marx se da cuenta en el 18 Brumario, que la hace suya, y que atraviesa distintas escuelas hegelianas, con Lukács y compañía, hasta Slavoj Žižek, y a mí nos atraviesa esta idea revolucionaria del baile que está presente en la idea absoluta. Yo lo dejaría ahí, como veis, conversando en este diálogo con José Luis. Gracias. Y gracias, Clara. ¿Eso significa que me toca a mí? Sí, vamos conversando. Bueno, yo quiero ante todo expresar que me siento muy contento de estar aquí y que agradezco muchísimo la invitación a Clara y Antonio, ¿no? por participar de su magnífico seminario, y agradezco también a Ricardo, ¿no? que haya generado, ¿no? el Kairos para este encuentro, ¿no? Y estoy contento porque la pregunta que nos han hecho los organizadores del seminario, Clara y Antonio, me parece una pregunta muy relevante, muy importante desde el punto de vista filosófico, quizá decisiva para entender nuestro propio presente filosófico, ¿no? ¿Qué tendría que decir Hegel, ¿no? de estar aquí? No tanto que podemos... Y efectivamente, aparte de horrorizarse, creo que Hegel estaría en condiciones de reunirse con prácticamente cualquier otro filósofo serio del anterior a nuestro presente y horrorizarse conjuntamente, porque creo que lo que caracteriza a nuestro presente es una actitud, un estado de ánimo, una base una base existencial que constituye un enfrentamiento radical al principio fundamental de cualquier filosofía seria y, por supuesto, a la filosofía más seria de entre todas las filosofías serias, que es la de Hegel, que es el principio de la mediación. Nosotros estamos en un mundo donde ha eliminado de forma radical la mediación, ¿no? Todos los grandes filósofos lo que han ofrecido es una mediación conceptual para mirar al mundo como tal. Y Hegel lo ha hecho de un modo muy característico, con el que, por supuesto, incluso sus mayores rivales, incluso sus grandes rivales, tendrían que acompañarlo durante un muy buen tramo. Porque, obviamente, cualquier tipo de mediación, se constituya como sistema o no se constituya como sistema, se constituya como un sistema con una estructura lógica o se constituya como un sistema de otra índole, todo sistema de mediación implica alguna forma de relacionar pasado con presente. Esto significa que tiene necesidad de proponer el pensamiento dentro de lo que podemos llamar la estructura de la acción histórica. Una estructura que prepara el futuro a través de mediaciones del pasado que permiten decidir el presente.
esta construcción de temporalidad, pasado, presente, futuro, que es propia de la acción histórica, es efectivamente lo que, para hablar en términos generales desde Kant, compete al pensamiento. Pensar es mediar la acción de futuro mediante algún tipo de pasaje por el pasado. Esta reconstrucción histórica, que es la forma de toda mediación, digo, se cristalice como se cristalice, implica inexorablemente una diferencia fundamental, pero al mismo tiempo una síntesis fundamental de dos ópticas, la óptica activa y la óptica pasiva, lo que podemos decir, la mirada al presente activa y la mirada de autoconciencia pasiva, o implica este volcarse a la inmediatez, que es propio de toda situación de presente, y al mismo tiempo implica esa mirada excéntrica, ¿no?, prácticamente desde ningún lugar, pero que siempre está enraizada en el presente, que mira el pasado. Este juego de inmediatez, que es superada por una posición mediata, este juego de óptica activa, que mira lo que todo el mundo ve, pero que la atraviesa por una óptica pasiva, que reconstruye todo un devenir histórico, es hasta ahora, ha sido hasta ahora lo propio de este talante esquizoide que inevitablemente tiene la filosofía. Todo sistema de mediaciones tiene que aspirar a una objetividad. Y en este sentido, en la medida en que aspire a una objetividad, es inexorable que aspire a la configuración de una geografía conceptual. Y Hegel lo ha hecho de una manera formidable, ¿no? Hay formas alternativas. Kant tiene una geografía conceptual, Weber tiene una geografía conceptual. Ahora, lo propio de Hegel, a mi modo de ver, lo específico de Hegel, a mi modo de ver, no es solo que tiene una geografía conceptual, que es capaz de mediar todo presente por una estructura de mediaciones, sino que, en cierto modo, ese sistema objetivo tiene una forma absoluta. Yo creo que esta podría ser lo específico, ¿no? Tiene una forma absoluta significa que en su estructura lógica es independiente de todo presente. Esto puede aplicar a todo presente una plantilla, puede aplicar al propio presente toda una estrategia de interrogar. Como estructura categorial, siempre, cualquier estructura categorial en el fondo no es sino una sistemática de preguntas, ¿no? Y Hegel tiene una sistemática de preguntas que está en condiciones de devenir absoluta en la medida en que cualquier forma que tengamos de preguntar tiene que estar mediada por la forma de preguntar del pasado. Las formas de preguntar son vinculantes, son metahistóricas, en cierto modo, son estructuras lógicas metahistóricas, ¿no? Y aquí es donde, a mi modo de ver, personas como yo que hemos creído en algún momento estudiar a Hegel, ¿no?, que es un objeto infinito de estudio, obviamente, ¿no?, pero que nos hemos inclinado a lo que podemos llamar formas de mediación menos rígidas, es donde comenzamos a tener problemas. Porque efectivamente la forma de mediación, la forma de reconstrucción histórica, la forma de interrogar, en cierto modo, pueden ser sistemáticas, pero no absolutas. Esto significa que las formas de interrogar el presente no se vinculan, no son las mismas, no tienen por qué ser las mismas que las formas esquemáticas de interrogar al pasado, ¿no? Esto es,
la forma de solución de problemas del pasado no es vinculante en relación con las formas de resolver los problemas del presente. ¿Esto qué significa realmente? Significa la impugnación de lo que yo creo que está en la base del ir rodus y saltus, y que está en la base misma de un enunciado que ya se hace expreso en Marx, ¿no? El enunciado de que todo presente solo puede plantearse los problemas que puede resolver. Esto, que lo afirma Marx de manera explícita, se deriva, en cierto modo, de la posición hegeliana. La forma de comprender los problemas que tenemos en todo presente tiene in nuce la forma de resolverlos, porque el mero planteamiento del problema ya viene condicionado por las mediaciones previas, viene condicionado por las estructuras lógicas que hemos puesto en circulación para identificar el problema. Esto en el fondo ofrece su base al enunciado especulativo fundamental, ¿no? A saber que los problemas filosóficos responden siempre a la dinámica de la idea. Responden siempre a una teleología interna que inexorablemente conduce a una solución de los problemas que hemos identificado como contradicciones en el presente solo a la luz de su propia genealogía, de su propia construcción y de su propia evolución en el pasado. Y yo creo que este enunciado, este supuesto, no es aceptable, o no puedo aceptarlo. En el fondo, este supuesto, este presupuesto, este enunciado es lo que está detrás de la confianza fundamental de Hegel respecto de que Dios no puede abandonar el mundo. Que Dios no puede abandonar el mundo significa que cualquier problema que la especie humana se plantee puede ser resuelto. Y esto significa que la estructura lógica misma, que tiene un rasgo divino, que es la mente de Dios antes de la creación del mundo, esa estructura lógica no puede abandonarnos. Y por lo tanto está en condiciones de resolver cualquier problema que nos planteemos. Pero Dios sí puede abandonar el mundo. Es más, podemos preguntarnos si alguna vez ha estado. No si lo puede abandonar, sino si alguna vez ha estado. Y esto significa fundamentalmente esto. Los problemas del capitalismo no son solubles. No son solubles. Posiblemente no lo sean. Posiblemente nos lleven a una contradicción benjaminiana de estallido, de impasse. Porque no producen eticidad, porque no vemos que de esas contradicciones podamos aspirar a que se produzca una eticidad. Ni podemos aspirar a que emerja un Estado que esté en condiciones de embridar esas contradicciones, ¿no? Ni podemos pensar una forma imperial, civilizatoriamente avanzada, que esté en condiciones de ofrecernos una perspectiva espiritual capaz de controlar y de dominar la contradicción interna del capitalismo. Y esto porque no estamos en condiciones de asumir que el capitalismo genere un logos, ni que las contradicciones que veamos en el capitalismo genere una estructura específicamente espiritual. ¿Por qué? Porque la administración del capitalismo se hunde en una contradicción sin posibilidad de síntesis. Y
Y este es el sentido, mi humilde sentido, que contrapone de una manera radical a Weber y a Hegel. Hegel cree que las contradicciones del capitalismo pueden ser resueltas si efectivamente una gran potencia se hace cargo de todas las mediaciones universales y nos propone una civilización en la que el capitalismo sea solo resolver una estructura de necesidades. Lo que dice Weber es diferente. Lo que dice Weber es que el capitalismo solo se puede administrar por dos potencias. Dos potencias. El confucianismo chino y el individualismo calvinista. Y no hay ninguna razón que los integre a los dos. No hay ninguna forma de que esas dos formas de administrar el capitalismo pueda generar un logos superior. Y los problemas que generan esas dos administraciones del capitalismo, las contradicciones que van a generar, no vemos cómo puede esto ser resuelto desde una perspectiva estrictamente, ni siquiera marxista, una perspectiva lógica, algún tipo de estructura de pensamiento que nos dé un denominador común a esas dos cosas. No veo la forma de sintetizar esto. Y esto me lleva a pensar que hay problemas que produce la evolución de la humanidad que no tienen posibilidad de ser resueltos. Fundamentalmente porque la especie humana no tiene asideros en nada que trascienda realmente su existencia. No tiene asideros en ninguna razón divina. No tiene asideros y no se ha desplegado para resolver problemas. No se ha constituido para resolver problemas. Se ha constituido desde unas vías evolutivas de las que al parecer no puede desprenderse y en las cuales la autoconciencia del problema, la autoconciencia de la dificultad, la autoconciencia de la problematicidad ha tenido una significación mínima en su propia evolución. Y para concluir, comenzamos a sospechar que hemos concedido demasiadas expectativas a la autoconciencia en general y que la autoconciencia nos puede decir, sí, que efectivamente caminamos sobre arenas movedizas, pero tengo la sospecha de que no tiene elementos de fuerza para cambiar nuestro comportamiento. Bueno, yo estoy en contra de lo que ha dicho José Luis, obviamente. Weber y Hegel, ¿ya? Claro. Entonces, me gustaría decir algo en contra de lo que ha dicho José Luis. Claro. Y es la postura de Lenin, la postura de Zizek, y cierto Lukács y la mía, la ciencia de la lógica. Claro. Si la ciencia de la lógica no hubiera sido escrito, tendría razón Weber y también José Luis. Claro, pero la ciencia lógica fue escrita. Y ahí está la lógica del ser, una maravilla, que la trabaja muy bien en España Félix Duque. Sí. La lógica de la esencia, una maravilla, que la trabaja muy bien Slavoj Žižek. Y la lógica de concepto yo la trabajo muy bien, que es como el gran libro que cierra la Wissenschaftler Logik, la lógica de concepto. Y ahí está el juego. Todo se juega en la lógica del concepto. Porque si no hay lógica de concepto, tendría razón Weber. Y habría que estudiar a Calvino. Pero yo creo que no. Lo que concepto, porque a esos jóvenes le tiene miedo, ahí está Ricky, lo sabe, y está impugnada, y mi amigo Castro Gómez no le gusta porque indica proceso revolucionario, y eso molesta mucho el proceso revolucionario. Lenin, cuando lee la ciencia de la lógica, y sobre todo la lógica del concepto, se da cuenta que es posible una revolución y que sea efectiva. Pero hay que leerla. Porque lo que pasa es que hay que darle una patada al tablero. Porque la lógica del concepto no es ninguna estructura, una lógica en el sentido de una experiencia, una expresión de Dios en la tierra. Son condiciones materiales que al pegarle al tablero generan la libertad. Entonces el tema es cómo entender la
la ciencia de la lógica, el método lógico, el método del concepto, lo que es idea, lo que es absoluto, y entender lo absoluto como estructura de libertad, patada al tablero, como lo ve el segundo Marx, como lo ve el segundo Lenin, como lo ve el sexto Lukács, algo se lo ve Zizek, y yo mismo, y algunos más. Pero si cuando uno ve a un Hegel con patada en el tablero, que es la lógica del concepto, lo libre, lo que pasa es la irrupción, ¿no? Y esa irrupción genera, bueno, en Chile se vio, genera que todo el Estado o toda la institucionalidad se requebraja, y eso es lo que le molesta a la socialdemocracia de la Escuela de Frankfurt, se resquebraja absolutamente, y ante eso genera un pánico absoluto, que se va a barder España, Francia, Italia, Argentina. Entonces hay un proceso revolucionario muy interesante en la lógica del concepto que apunta a una irrupción de lo libre. Por eso que Hegel habla lo libre, lo incondicionado, el puro concepto de lo libre y lo incondicionado. No hay nada que lo condicione. Lo libre mismo va a acontecer en condiciones materiales que abren y se van a especiar. Y eso es lo interesante de la lógica del concepto, que lleva dentro de sí la lógica del ser, que es la inmediatez, que aplicaba muy bien José Luis, la lógica de la mediación, que es todo el juego de la historia, que aplicaba muy bien José Luis desde Weber, pero las dos lógicas, la mediación y la inmediatez, pasado, y los dos juegos de pasado y presente, son dos lógicas que se articulan en el concepto, que es la irrupción de lo libre. Y esa es la brillantez del Hegel, que atraviesa, repito, a Marx y a Lenin. Es la lógica del concepto, donde la inmediatez y la mediación, presente y pasado, irrumpen y van generando nuevas formas, si queremos, constituyentes, institucionales, de generar pueblo y de entender lo real. Y por eso cuando podemos decir, jugando con la sentencia de Dios que dio José Luis, bueno, por sentencia de Dios Hegel tiene un montón. Bueno, el Calvario, por ejemplo. Mira cómo entiende Dios. La presencia de Dios significa muerte. Mira lo que significa Dios. Para Hegel la presencia de Dios entre la tierra. Muerte, 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 muerte. Schlagmann, peor que sabe. Claro, peor que sabe. El sabe por antonomasia es Hegel. El sabe literario es como un niño pequeño que juega contra los burgueses. Pero el sabe por antonomasia es la Verleumdung de Freud. La Verleumdung, no hay Verdrängung ni Verwerfung, ¿verdad? Es una Verleumdung donde se va rompiendo todos los límites y ahí va aconteciendo el Schlagmann, y en el dolor se va firmando formas instituyentes que todas van a zozobrar, pero se van creando un cierto baile que igual hay que hacerlas. Entonces, cuando uno lee a Hegel con esa filosofía de la religión del 24, con esa estética instituyente, con la lógica de conceptos del final, uno empieza a ver un Hegel que se da cuenta Marx, Kierkegaard le tiene pánico a ese Hegel, Shelley le tiene pánico a ese Hegel, y ese Hegel de Lenin, que él lee cuando lee la ciencia de la lógica. Y el debate a nivel teórico de los hegelianos y no hegelianos, que Rubio lo debe saber también, es hegeliano sin fenomenología, sin ciencia de la lógica o con ciencia de la lógica. Judith Butler sin ciencia de la lógica. La Judith es texto del amor, texto de Berna, de Frankfurt y obviamente con todos los juegos de la fenomenología. Pero están la lectura de la ciencia de la lógica, que son, Jameson está también en eso. La lectura de la ciencia de la lógica te permite que la lógica de conceptos sea una lógica realmente instituyente, pero obviamente que genera pánico porque se rompe todo lo establecido, se desmorona en este baile del aquí. Pero igual así se generan formas institucionales, pero siempre en movimiento. Yo creo que es fundamental dejarlo claro, porque es el debate hegeliano ahora. ¿Ciencia de la lógica o no ciencia de la lógica? Si ciencia de la lógica, tenemos Hegel tradicional, ya religioso, burgués, patriarcado, colonialismo, que ataca a Fanon, y que yo también ataco, me encanta Fanon. Tenemos ese Hegel más de lo mismo o panlogicista. Cuando con ciencia de la lógica, y con ciencia de la lógica de verdad, los tres libros articulados desde el concepto, donde está la inmediatez de mediación operando en la libertad del concepto, ahí vemos el Hegel de Marx, de Lenin, de Lukács, de cierto Zizek y de otros pensadores. Es un Hegel productivo, es un Hegel material, es un Hegel instituyente, es un Hegel que desploma todas las instituciones, porque incluso las propias burguesas patriarcales y coloniales del mismo, o de la época del mismo. Igual eso uno puede entender a Edward Gans con Hegel. Uno puede entender muchas cosas con Hegel. ¿Por qué Humboldt no lo quiere? ¿Por qué Goethe no lo quiere? ¿Por qué lo quiere mucho? No. Goethe lo odia. No, se odia. El Antígona. Fausto equivale
a la fenomenología del espíritu. Sí, esto dicho sí, por Hegel, sí, ¿eh? romanticismo, está hablando No, del otro. no. Está hablando, en las cartas de Eckermann, ¿por qué Goethe pelea con Eckermann y le odia a la Antígona? Porque la Antígona es la base de la eticidad. ¿Y por qué al bueno de Goethe le molesta Antígona? Porque Antígona tiene cosas rarísimas, incestuosas, rarísimas, que no se preocupa ni de los hijos ni del marido, solamente de los hermanos. Entonces ¿cómo lo pueden poner el padre de la eticidad Antígona? Si Antígona tiene texto espurio, le dice Goethe a Eckermann, porque como un hombre tan inteligente y bueno como Sófocles puede escribir atrocidades. Luego esas atrocidades son cargas espurias. ¿Por qué? Porque Goethe, el bueno de Goethe ya no puede ni leer ni a Sófocles. No lo puede ni leer y no entiende cómo el maligno Hegel lo pone como a la base de la eticidad. La Antígona, que tiene cosas absolutamente inmorales incluso para el mundo actual. Incluso pareciera, leyendo entre comillas, que hay un incesto espiritual que acepta Hegel en los textos de la ética de Sófocles. Eso le molesta a Goethe, absolutamente. Goethe no puede con Hegel, y menos con el Hegel. Es Hegel que va jugando en los textos de Sófocles al límite del establishment, y eso es importante tenerlo claro. Por eso Hegel sigue presente ahora. Porque en Hegel, yo una vez lo dije a Pablo Iglesias, en una cosa que me llevó Germán, no era Laclau. O sea, es con Hegel o sin Hegel. El proceso revolucionario con Hegel o sin Hegel. Porque si no, es más, y por eso, les cuento por eso que cuando Gigi hace el famoso en Menos que Nada, me lo dijo a mí, en Menos que Nada, el prólogo para Cal de la edición de Menos que Nada era, señores de Podemos, eres con Hegel, no es con Laclau. O sea, el prólogo para los españoles, con Hegel. Esas famosas 3 páginas fue decirle, la única forma que genera un proceso revolucionario no es con Deleuze, no es los neodeleuzianos, no es los althuserianos, tampoco es la Butler, tampoco son los cientificistas, no es Laclau, es con Hegel. La única, y por eso hace el prólogo famoso de 2000 que lo presentamos aquí en Granada con Slavoj. Era por eso, Hegel era la sentencia especulativa, o se interpreta de esta forma, con un Tansen dinámico, o no nos queda nada. Y claro, lo que pasa es que Gigi pues, hace puro diagnóstico porque está enfermo el pobre, se queda atrapado en el diagnóstico y se quedó ahí. Pero ya se los dijo ahí mismo, es con Hegel. Pero Hegel es esta especulativa de la libertad generando un proceso instituyente y rompiendo lo constituyente. Este era un poco el juego. Por ejemplo, ¿por qué aparece este prólogo dedicado a Podemos pero con Hegel? Está todo, porque es la única forma de generar un proceso de cambio, de liberación. El We Can se hace con Hegel. ¿No? Bueno, no sé si Antonio igual que es... No, Bueno, sí, sobre esta cuestión de la... Sí, sobre esta cuestión... ¿El qué? Pasar a José Luis, que ha hablado menos, y ya si quieres hablamos. Vale, venga. Sí, José Luis, si quieres continuar sobre este asunto de esta libertad y esta abertura, ¿dónde está? ¿No? O cualquier otro hilo que queráis retomar. No. O agua. Agua para los peces. No, quizá solo un comentario muy breve, ¿no? Quizá solo un comentario muy breve. Ricardo, decir que la ciencia de la lógica, la ciencia de la lógica es la clave de la adecuada comprensión de Hegel, es una verdad, es una verdad interna al sistema, claro, ¿quién puede negar eso, no? Pero decir que sobre la ciencia de la lógica pivota la posibilidad de reeditar un proceso revolucionario. Decir que sobre la ciencia de la lógica se puede todavía reeditar el gesto de Lenin, ¿no? Efectivamente, febril, en Suiza, interpretando a Hegel para estar en condiciones de ofrecer una autoridad espiritual al movimiento bolchevique de infalibilidad de la acción revolucionaria, que es lo que efectivamente conquista Lenin en ese momento, es, a mi modo de ver, no mediar suficientemente lo que sucede en 1914
con lo que sucede en 2024. Quizá el mundo estaba en condiciones de, en 1914, creer que efectivamente el carisma del filósofo capaz de conducir a una revolución infalible o capaz de generar un carisma completamente abrasador se conquistaba de esta manera, pero yo no veo que la posibilidad de una emergencia de una figura carismática capaz de convencernos acerca de la estructura de la revolución tenga que ver hoy con elevar la ciencia y la lógica al centro de la interpretación de la filosofía. Y yo, de verdad, que me parece un enunciado tan lejano a una mediación actual como decir ahora con Calvino que gracias a que Dios reveló su palabra y su mandamiento en la Biblia, si no estaríamos completamente condenados, ¿no? Yo creo que después de eso ha surgido una cosa que se llama jaula de hierro, la jaula de hierro del capitalismo, que está en condiciones de producir cadenas burocráticas completamente inflexibles y que no veo la posibilidad de que la lógica del concepto las diluya. No lo veo. Como decía Weber, allí donde una burocracia como Dios manda se instala, no hay fuerza humana ni divina capaz de removerla. No hay posibilidad de una disolución filosófica de esto. Esto es otra cosa. O sea, ¿cómo disolvemos la burocracia de los 5.000 miembros del Comité Central del Partido Comunista Chino? ¿Cómo se hace eso con la lógica del concepto? ¿O cómo se diluye las reuniones secretas del Ku Klux Klan que avalan el movimiento trompista norteamericano con la lógica del concepto? Las mediaciones en las que estamos, las mediaciones que necesitamos, lo que reconocemos desde ese tipo de mediaciones, no tenemos herramientas filosóficas para disolverlas. No tenemos. Y esto es lo que determina que la filosofía no sea hoy el centro de ningún tipo de producción carismática. A mí me gustaría que Ricardo tuviera razón. Bien. Me gustaría mucho que Ricardo tuviera razón. Pero la evolución de nuestra sociedad no está sometida a la lógica, la ciencia de la lógica. No tiene una estructura lógica. La ciencia lógica no tiene estructura lógica. Es una evolución de lo libre, no tiene estructura lógica. No veo la manera en que la forma en que ha evolucionado la especie humana genere una irrupción de lo libre. Porque la forma en que evoluciona la vida puede llegar en muchas ocasiones, lo vemos, lo sabemos, es sobre una vía irreversible, sobre una vía que va a una vía ciega, algo que no tiene salida. Y la autoconciencia no es capaz de iluminar acerca de la peligrosidad de esas vías ciegas que no tienen salida. Lo sabemos que no tiene salida. Sabemos que la manera en que evoluciona el capitalismo no tiene salida. Pero no podemos hacer nada porque justamente la evolución de ese capitalismo no produce eticidad. Produce burocracia y jaula de hierro e individualismo extremo. Aquí en este momento en jaula de hierro, como son dos amigos en un ámbito hegeliano, weberiano, aquí no acontece capitalismo. Mira, se acabó la jaula de hierro, es una construcción fantasmática. Cuando dos personas follan de verdad, se atraviesan, cuando dos amigos conversan feliz, habían planes, riéndose, no hay nada de producción y difusión de capital. Es un juego de Jameson, de ellos que se inventan la jaula. No existe la jaula, siempre está perforada por lo libre. Siempre. O sea, es un juego de los filósofos. No, estamos cerrados, existe una jaula. Pero tú sabes, en plan no había ninguna jaula. Nos reíamos acá.
Desde cierto punto de vista es así. Ah, me ha pedido algo. Desde cierto punto de vista me da es razón, por así. segunda me da razón. Desde cierto punto de vista, sí, no, yo te doy la razón inmediatamente. Desde cierto punto de vista es así, pero lo peculiar de darte la razón en esto es que es indiferente que te la dé o que no te la dé. Es indiferente porque el camino que seguimos, en cierto modo, no está alterado por nuestra mediación filosófica, ni por nuestra conversación filosófica. El camino que seguimos está en último extremo, también dentro de la jaula de hierro. Esto es, por supuesto, que todavía nosotros formamos parte de una generación en la que la filosofía ha sido una garantía de libertad. Por supuesto que todos los que estamos aquí estamos anhelantes de seguir manteniendo un mundo en que la filosofía sea una condición de libertad. Pero no podemos ignorar las extremadamente poderosas potencias que se ponen en circulación diariamente para impedir que esto tenga alguna relevancia acerca de la manera en que el mundo sigue su curso. Tiene relevancia, en los barrios tiene relevancia, en las redes tiene relevancia, en las calles tiene relevancia, en todos los micros territorios tiene mucha relevancia. Cuando estás amando tiene mucha relevancia. Cuando estás abrazado tiene mucha relevancia. Tiene mucha relevancia para ti, pero estamos hablando de Hegel. Estamos hablando de Hegel. No estamos hablando de Nietzsche y de Weber, estamos hablando de Hegel. Estamos hablando si tiene relevancia para... tiene relevancia para una organización que llamamos eticidad, Sí. que tiene Dinámica. como finalidad, que tiene como estructura y como finalidad la construcción de una comunidad. Estamos hablando de esto. De libres. Comunidad de seres libres. De libres. Claro. Comunidades de diferentes. Ya. Mi posición es que tenemos claro todos los obstáculos que se levantan contra esa configuración, pero el hecho de tenerlo claro y de ser autoconsciente de él no es una garantía de tener resuelto el problema. El otro, la mediación, es la que tiene... Ahora me gustaría abrir un poco la mediación. No, si os parece podemos abrir un turno. Bueno, yo podemos decir alguna cosa, pero antes sí me gustaría quizás abrir la palabra también al público, sobre todo especialmente, bueno, está ahí José María Ripalda sentado, que ha sido interpelado, quizás, y solo si a él le apetece, pues puede también intervenir, desde luego, u otras personas, ¿no? Pero si hay palabras en este sentido, pues podemos tomarlas ahora. Si a él le apetece, solamente si a él le apetece, ¿no? Porque hay una tensión dialéctica entre jaula de hierro y libertad, sobre la que Ripi también ha escrito y bueno. A mí no me gustaría decir que yo, propongo la alternativa jaula de hierro libertad. Lo que sería como Ayuso. No. Creo que la alternativa... No digo que cómo pensamos las dos cosas hoy, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo piensan la esperanza? ¿Cómo pensar la esperanza? Esta es la clave, ¿no? ¿Cómo estar en condiciones de producir energías de eticidad? Esto es lo que me preocupa. Sí. Y lo que creo difícil es atravesar el dispositivo de producir energías de eticidad a través de esta estructura lógica como tal, ¿no? O decirlo de un modo más intuitivo. No veo cómo seguir vinculando la producción de eticidad a el programa revolucionario convencional, clásico. No veo cómo hacerlo, ¿no? Veo cómo producir energías de eticidad desde el punto de vista de proyectos parciales, pero no desde el punto de vista de
un modelo revolucionario Estándar. Un clásico. programa revolucionario, Esto es, ¿no? O sea, así como producir esas formas concretas de eticidad en este contexto donde sí hay una lógica, digamos, global Esto de es. mercado y de globalización. Dejar de atravesar la lógica de la eticidad por la estructura de totalidad Eso, social. sí, que ya no se imbrican, ¿no? la eticidad con la totalidad de una manera... Esto es lo que quiero. Y por lo tanto, dejar de pensar en la necesidad de una Gemeinschaft fuerte como condición de eticidad. Sí, esa es otra, eso que habéis mencionado Sí. de una comunidad de libres, Sí, como la sí. comprendemos, ¿no? Una Eso comunidad es. de la alteridad. Ese es el juego. Bueno, pero vamos a abrir la conversación a quien quiera aportar algo. ¿Alguien se atreve? Si alguien se atreve, a eso, claro. ¿Son decanos los que están acá en las pinturas? Son decanos, sí. Decanos. Sí, pero no. Ahí está la sociedad, Esa la institución, mediación, la institución de los decanos. Esa mediación, guárdatela. Ah, claro, la institución de los decanos. Que además, Claro. mañana- Esa mediación no mañana queremos. va a haber uno Mañana va a haber una mediación más, ¿no? Guárdatela. Son los que configuran la jaula de hierro. Sí, sí, eso solo es lo que hablé yo. Claro. A ver, ven, sí, bueno, por ahí atrás hay una palabra. Bueno, era solo. Bueno, se me oye bien. Se oye, se oye. Oyen los jóvenes. Gracias. Yo no oigo tanto, ¿eh? Acércate si no para... La garganta mía tampoco está clara. Acércate, si Acércate quieres, por aquí también que está grabando bueno, luego no sé si se grabará, pero bueno. Sí, bueno, básicamente era por preguntar. Porque, bueno, es verdad que yo, por ejemplo, con Hegel siempre tengo algún prejuicio. Porque esto lo comenté un día, bueno, un día que estuve, creo que era un poco por el tema de, por ejemplo, cuando leía a Kelsen, al jurista austríaco, pues que alguna vez comentaba, por lo menos yo entendí que era como casi era un precursor casi de los totalitarismos, ¿no? Que podía ser de los de derecha o los de izquierda, ¿no? Por ese concepto del Estado, tanto Estado. Y yo, aunque luego es curioso, porque luego hacía unas críticas al capitalismo que son de las mejores que he leído yo, curiosamente, y era Kelsen. Pero luego, por ejemplo, cuando leía a Marcuse en Razón y Revolución, al final del libro me sorprendió porque lo que venía a decir Marcuse era que los juristas nazis, o sea, por ejemplo, bueno, cita ya varios, por ejemplo, citaba a Rosenberg, ¿no? Eso no lo conocía. Larens. Sí. El jurista más famoso de los nazis era Larens, Karl Larens. Bueno, luego citaba otro que era Rosenberg, Sí. y bueno, está el Stammler, esa. Sí, pero él no era jurista propiamente. No era jurista. Bueno, pues, entonces hay un momento en que dice Rosenberg, o sea, trata de justificar la voluntad de una comunidad basándose, por ejemplo, en los lazos de sangre, de raza, ¿no? Entonces dice, tenemos que construir una sociedad a base de esos lazos, ¿no? Entonces lo que dice Marcuse es precisamente que el Estado hegeliano serviría para protegernos de esas derivas totalitarias a que puede llevar a una comunidad, porque una comunidad puede decidir cosas aberrantes a veces, ¿no? Y entonces era como que el Estado hegeliano puede servir como antídoto para proteger los intereses individuales de las personas frente a esas derivas totalitarias. Entonces, la pregunta era simplemente, bueno, que si Hegel es más bien lo que dice Kelsen o lo que decía Marcuse, o sea, si tenéis alguna opinión sobre eso, porque bueno, yo tampoco, la verdad es que yo a Hegel casi no lo he leído. Es como con Marx, o sea, yo a Marx pues he leído a muchos marxistas, entonces cuando leer a marxistas te enteras de lo que dice. Pero bueno, era un poco eso. Mira, acabo de mirar un texto que va a salir en Si quieres, perdón Ricardo, Sí. igual podemos recoger varias... varias, pero porque no se pierda esa idea, porque es fundamental los varios Hegel que hay respecto a tu pregunta. Sí, Vale, pero ese que es. podemos recoger varias Sí. y así luego vosotros Sí, podéis buena idea. elaborar un poco más, ¿no? Porque hay varias más, Lorena Lorena. y luego por allí, sí. Yo creo. Sí. A ver, yo realmente creo que, no sé si es una pregunta o más bien un comentario, no, pero realmente lo que estáis de acuerdo es en el que no hay garantía, ¿no? Es decir, no hay garantía que a través de... ¿Entre los dos, con José Luis? Yo creo que Pues sí. estamos de acuerdo en mil cosas, estábamos de acuerdo, O sea, sí, que- sí. No, pero Sí. en este punto, o sea, que no hay garantía. Es cierto que la autoconciencia no permite, Claro. digamos, un salto o una a lo mejor reconstrucción inmediata o agujerear esa posibilidad de la libertad, pero el que no haya garantía, tanto sufrida o disfrutada, yo creo que es un punto en común muy importante bueno, que me gustaría también un poco que si podéis hablar de eso, ¿no? De la radical contingencia.
Eso era un poco muy pregunta. ¿Vale? ¿Y ahí había otra palabra? Yo tenía una pregunta. Cuando se ha expuesto el problema de la jaula de hierro, enseguida como respuesta ha surgido el hecho de que, bueno, aquí somos dos amigos, estamos conversando, aquí no hay jaula de hierro. Es decir, se remite enseguida a un ámbito mucho más convivencial, mucho más comunitario, ¿no? Mi pregunta es si se podría pensar de alguna manera este ámbito convivencial, esta comunidad, de tal manera de que pudiese surgir la revolución que hay como motor o finalidad misma de la propia revolución. Sí. Yo, respecto a la cuestión de si la eticidad puede o no atravesar la totalidad, ¿no? De si podemos vincular esa eticidad al proyecto revolucionario, yo creo que precisamente lo que pasa hoy en día es que la eticidad o atraviesa la totalidad o no atraviesa nada. En el sentido de que se puede contemplar desde la perspectiva de que el proceso de acumulación del capital que se va desarrollando con el capitalismo ha llegado a un punto en el que hoy en día el capital está mucho más acumulado que en los mejores momentos de la Unión Soviética. Y eso lo que nos está obligando es, o sea, lo que nos está llevando es a una totalidad a la que no te puedes enfrentar parcialmente. Entonces, desde esa perspectiva, hoy en día es mucho más difícil poner de relieve la necesidad de atravesar la totalidad a través de la eticidad, ¿no? Parece una tarea imposible, dominada por la jaula de hierro, que se hablaba, pero al mismo tiempo me parece que lo pone más fácil en el sentido en el que en el momento que se consiga que la eticidad comience a atravesar la totalidad, va a tener mucho más fácil hacerlo, porque es una totalidad que ya está preparada para ser atravesada por completo. Es un capitalismo que ya está preparado prácticamente para la simple socialización, ¿no? Porque ya está el capital sumamente acumulado. Entonces es eso, es una situación en la que es más difícil comenzar, pero mucho más fácil realizar, desde mi perspectiva. Bueno, a ver, no sé si hay... Si no, yo quería también decir una cosa muy breve, si podéis retomar un hilo que cogía José Luis al principio con esta cuestión de las mediaciones temporales, ¿no? Y se ha quedado un poco en el aire. Me preocupa cómo pensar desde aquí la idea de futuro, ¿no? Porque la idea de futuro en la tradición moderna, ilustrada, ¿no? Genéricamente dicho así, está desde luego encabalgada con la cuestión de la libertad, ¿no? Y si hay la posibilidad de un futuro, aunque para Kant sea quizás solo como indicio, ¿no? Pero si hay algo así como mimbres para construir indicios de progreso, signos de progreso o posible tendencia cosmopolita, o sea, toda la propia idea de que haya un futuro posible o un curso de las cosas, aunque no se piense con una idea fuerte de progreso, desde luego sí se piensa con una idea de mediación proyectada hacia el futuro, por decirlo de una manera más suave, que no sé si calificaría de teleológica o no, ¿no? Histórica, ¿no? En Hegel, desde luego, esto es todavía más fuerte. Entonces, mi pregunta es un poco si podéis retomar esto con los condicionantes que estáis comentando y donde esa idea de totalidad ya pone en dificultades la propia idea de pensar una forma de eticidad. Claro, esa promesa de futuro y de libertad, pensado kantiana o hegelianamente, tenía sus correspondientes institucionales, no por casualidad, claro, no se soporta una idea de Estado sin esta posibilidad de encabalgar el futuro y la libertad. Entonces, ¿cómo queda aquí ya no solo el problema de la institución, que lo habéis mencionado, sino más fundamentalmente el problema del propio tiempo, el problema del futuro? ¿Cómo pensar el problema del futuro? Esa es mi cuestión. Y creo que Antonio quería hacer también un comentario. Y ya les dejamos a ellos. Que ellos tienen más actos después. Nos han hecho un regalo organizando la agenda para, tenemos más actos. Para sacar el acto importante. Sí. Para tener un rato con nosotros. Sí. No, este es el acto. Este es el importante. Vale, pues muy rápido. Con respecto... O sea, ya lo que no me gustaría es que quedara como sobre la mesa que había como dos posiciones enfrentadas. Lo digo para traducir a alumnos y a compañeros alumnas, compañeras que están por aquí, que quedara sobre la mesa como que José Luis es fundamentalmente el pesimista aquí y que Ricardo, en cambio, tiene fe en que la revolución va a llegar o en que hay, digamos, encerrada en el presente la promesa de otro futuro. Para que quede más o menos claro, luego si estoy haciendo violencia hermenéutica a vuestras posiciones me corregís. Ambos quieren algo similar. Ambos lo que están haciendo es intentar ver cómo se tematiza mejor una suerte de derecho racional a la esperanza. Y de manera muy escolar se podría decir que hay una manera, digamos, un poco más kantiano-weberiana,
soy lo más escolar posible para el alumnado que esté por aquí, y una manera estructuralmente hegeliana. Yo entiendo que la manera por la que se aproxima José Luis me recuerda mucho a una lectura de la filosofía del derecho en la que efectivamente, si uno la lee de manera ordenada y llega a la eticidad de manera ordenada, da la sensación de que la sociedad civil, con todo su entramado empresarial, con ese entramado de particularidades que, como dice Hegel, abandonadas a su suerte, esto es a la mano invisible, producen un espectáculo de exceso y miseria, cito textualmente, Hegel coloca después esa instancia correctora que es el Estado. Claro, yo entiendo que la sospecha de la jaula de hierro de hoy es que si uno intentara escribir hoy la filosofía del derecho, sería muy difícil ver que el Estado pueda estar en el lugar negación de la negación con respecto a la sociedad civil. Y que de alguna manera podría haber, por ejemplo, estados no estatales, sino, por ejemplo, macroempresas execradas por la sociedad civil que en realidad ocuparían el lugar de la soberanía o de la negación de la negación. Digo esto por lo que creo que respecta a una traducción en términos de la filosofía del derecho de la posición de José Luis, que creo que, claro, que es que lo que se hace patente es que hoy Amazon puede tener más poder que muchos estados pequeños, ¿no? Que estados medianos, o que incluso puede cortar las comunicaciones de estados medianos. ¿En qué lugar dejaría eso? También es cierto que Hegel no coloca el Estado al final, sino que coloca luego más instancias, que viene desde luego el arte, que viene desde luego la religión y que viene desde luego la filosofía después. Es decir, que hay una instancia correctora del propio Estado. Esto es, que puede haber guerras entre estados o entre estados y corporaciones neofeudales execradas de la sociedad civil a las que el arte puede pintarles un cuadro. Lo vemos todos los días. Hay que ver si eso es suficiente como para generar algún tipo de eticidad. Porque es cierto, y lo decía aquí el compañero que se ha levantado antes, que en Hegel desde luego no es la comunidad ni del Blut ni del Boden, no es la comunidad ya de la sangre y del suelo. Eso como mucho te lo puedes encontrar en la familia, pero Hegel va a negar 50 veces cada uno de estos pasos. El lugar al que uno es arrojado es un lugar que uno tiene que matar. Freud está ya ahí, al final de la primera sección de la eticidad, prácticamente al completo. Hegel está en una posición, en una muy heracliteana posición de no hay que hablar el lenguaje de los padres, sino que hay que hablar otro, el propio. Y yo creo que ahí, digamos, Ricardo, por intentar, luego me corrige si lo he dicho mal, está en una posición en la que yo reconozco también al Zizek de Hegel in Distrust, del espíritu in Distrust, donde Zizek dice que Hegel es el pensador más abierto al futuro, ¿no? Lo hace ahí enfrentándose a Brandon. Y por último, un apunte sobre también lo que han dicho por aquí, por si sirve para esto mismo. Es cierto que hay una recepción del Hegel a principios del siglo XX que se puede rastrear en Carducci o en Hugo Ball, donde dicen que básicamente pues Carducci es el afilador del fusil prusiano, Hugo Ball que hay que acabar con respecto a Kant con el cuartelillo de la filosofía kantiana, o que la jerarquía del Estado hegeliana es a la que se remonta todo el problema, ¿no? El propio Hermann Heller dirá en el 27 que el tiempo de la soberanía ha pasado, y con él, digamos, hay que relativizar la recepción que se haga de Hegel. Evidentemente, esas son lecturas que surgen de un acercamiento a Hegel desde fuera del sistema, porque si uno lee a la luz del sistema la filosofía del espíritu objetivo, esto es la filosofía del derecho, queda muy relativizado cualquier exceso de la soberanía, porque siempre hay muchas instancias correctoras detrás. Es decir, que es que la soberanía interna del Estado va a ser corregida por el pluriverso de las relaciones internacionales, que va a ser corregido por el Tribunal de la Historia, que para quien le suene muy raro es básicamente derecho a esperar que haya justicia o que haya un predicado más correcto del presente, que va a ser negado a su vez por el arte, que va a ser negado por la religión y que va a ser negado por la filosofía. Es decir, hay muchas instancias de corrección como para evitar los peligros de la soberanía, pero yo entiendo que puede haber sospechas, y creo que por aquí tiene que ir la pregunta, de que la composición de la eticidad en condiciones contemporáneas estalla. Sí. Y estalla precisamente porque el lugar de la negación, esto es, el lugar que ocupa la sociedad civil con respecto al Estado, negación de la negación, no parece sostenerse en la contemporaneidad. Esta es la pregunta, digamos. Y muchas gracias por las dos ponencias tan maravillosas. Nuestro Hermes. El Hermes. No, es mejor que nosotros. Como Hermes, claro.
Bueno, sí, pues podéis cerrar con el comentario que consideréis y cerramos, ya está. No, yo diría que efectivamente la diferencia hegeliana es una diferencia interna a la filosofía. Esto es, como dice Antonio, el sistema hegeliano es una construcción de fuertes y contrafuertes prácticamente perfecta, donde la orientación por intentar evitar cualquier unilateralidad, esto es, cualquier abstracción, cualquier separación de un elemento para hacerlo absoluto, es el pecado mortal. Es el sistema lo absoluto, no ninguno de sus elementos, ¿no? Yo creo que por eso cuando Lukács elabora la diferencia en sí para sí como el núcleo estructural, o cuando Carl Schmitt elabora la diferencia tierra-mar como el núcleo estructural, están separando, desgajando, descuartizando un elemento, lo están haciendo absoluto, evidentemente están traicionando todo el juego sistemático y, como es obvio, están llevando la filosofía a la apología, a la apologética, no están respetando el juego filosófico, ¿no? En este orden de cosas, el futuro es un asunto de la filosofía, no es un asunto del capitalismo. Pensar el futuro es un asunto de la filosofía. Lo que vemos que está haciendo el capitalismo es considerar que el futuro no existe, que el futuro es la repetición del presente, que el futuro es, en cierto modo, una historia natural respecto del presente, ¿no? Ahora, el argumento de nuestro querido amigo es en cierto modo el argumento marxista ortodoxo, ¿no? Es el argumento que en cierto modo es mucho más filosóficamente rígido que Hegel, en el sentido de decir que no la evolución lógica, la evolución material llevará a la subsunción real, ¿no? Y cuando efectivamente se produzca la subsunción real, todo estará listo para que, con un pequeño empujón, dado que en el otro lado apenas habrá, como estamos viendo, 6, 7 supermillonarios, será muy fácil que una vez que esté todo en ese estado de separación radical entre seres humanos, desprotegidos y desposeídos de todo, y 6 supermillonarios que habrán hecho la concentración y la acumulación absoluta, en su exterioridad, a poco que los seres humanos se pongan de acuerdo y generen energía de etnicidad, esto caerá, ¿no? Pero el problema, a mi modo de ver, es que efectivamente, como tú dices, con toda razón, no hay más que una concentración acelerada de capital, pero esa concentración, a diferencia de lo que decía Marx, no es convergente. Esto es, no es la concentración convergente en una estructura de acumulación. Es divergente. Y, en cierto modo, esas divergencias vienen simbolizadas todavía por estructuras estatales. Y lo que decía Antonio es lo que permite explicar cómo, en el fondo, lo que podríamos llamar la representación de un soberano, ¿no?, estadounidense, en el fondo ha abandonado todo tipo de conceptualización filosófica acerca de lo que es el Estado. De otro modo, ¿cómo podríamos suponer que quien dirige la concentración y la acumulación estadounidense es un hombre que no recuerda cuándo murió su hijo?
Esto sucede porque la sociedad civil ya está allí, completamente dentro del Estado, desalojando la posición externa de soberanía. Y lo mismo podríamos decir que sucede con la otra gran acumulación divergente, que es la acumulación china. Y esas dos acumulaciones no van a convertirse en una acumulación. Pudieron en un momento dar la sensación de que iban a ser una única acumulación, cuando Clinton alabó la globalización como único espacio. Pero lo que hemos visto desde hace los últimos aproximadamente desde 2008 hasta el momento, es que no hay posibilidad de que esa acumulación sea convergente en una unidad, porque se cayó la venda de la idea que estaba detrás de que cuando el capitalismo entre realmente y se acumule realmente en China, la forma democrática será inexorable. Y no ha sido inexorable, no es inexorable, no será inexorable, y por eso estamos viendo cómo cada forma de capitalismo, y desde luego el capitalismo occidental, más que ningún otro, está en condiciones de configurar un remedo de eticidad que es un Frankenstein de todas las basura totalitaria de los últimos 100 años. Esto no es una comunidad, no es una eticidad, esto es entropía psíquica que efectivamente acaba generando a su paso inexorablemente violencia. Por eso yo creo que no vamos a ver la solución marxista. Y por eso es tan problemático que estemos en condiciones de pensar que uno de los elementos de la concentración divergente de capitales en el momento presente se pueda pensar bajo la forma marxista en China, pero ya no como la forma universal. Y esto, a mi modo de ver, lleva consigo problemas importantes. Una última cosa. Yo, efectivamente, creo que la forma en que Hegel nos es completamente necesario, la forma en la que Hegel sigue interrogándonos en el presente, es la forma de mantener por todos los medios la conciencia histórica. Yo creo que esto es porque creo que la forma de construcción de remedos de eticidad más peligrosos son aquellos que no están en condiciones de incorporar ningún tipo de memoria histórica, de conciencia histórica, de mediación histórica. Porque estos están inexorablemente condenados a activar aquello que está siempre a la mano cuando la mediación histórica ha abandonado el campo, que es la psicosis, el aparato psíquico completamente desvariado, completamente desajustado. Aparato psíquico desajustado que, como el propio Hegel vio, solamente mediante una mediación común está en condiciones de superarse, ¿no? O sea, esto forma parte a mi modo de ver, de la enseñanza hegeliana más importante. La locura es un aparato psíquico entregado a su propia inmediatez y soledad. Y esto creo que es la forma estructural de la vida del presente. O sea, la forma estructural de una vida entregada a la inmediatez, a que el aparato psíquico encuentre su solución de la mejor manera posible, de la manera más inmediata, esto inexorablemente lleva a la locura. Y la locura es la forma en que estos capitalismos completamente
de acumulación acelerada y concentrada en el presente, van a configurar sus defensores, los defensores de esta comunidad de muerte. Porque una vez que el psiquismo ya no tiene derecho a esperar, no tiene derecho a la esperanza, es una comunidad de muerte. Y esta comunidad de muerte es, a mi modo de ver, lo que está en el horizonte mismo de esa necesidad de acumulaciones divergentes de las que hablamos. Porque ellos ya están viendo que esto solamente se va a resolver bajo la diferencia amigo-enemigo. Una diferencia, como decía Antonio, que en el fondo, cuando Hegel la piensa con 30 contrafuertes, con 30 elementos de contención, entre otras cosas con las costumbres comunes, la cultura común, el cristianismo común a todos ellos, la historia compartida, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando las culturas no tienen una historia común, cuando no tienen ningún tipo de estructura de comunidad por encima, cuando ya no hay ningún tipo de contrafuertes, la diferencia amigo-enemigo se convierte en absoluta. Y entonces requerimos este tipo de aparatos psíquicos entregados a la muerte, aparatos psíquicos que efectivamente son ya aparatos psicóticos. Frente a eso, yo creo que, una vez más, el derecho racional a la esperanza, esto es, ¿qué me está permitido esperar?, ¿no? Que casi ya es una pregunta kantiana, en cierto modo, está íntimamente relacionada, a mi modo de ver, está íntimamente relacionado con la efectiva producción, como decía Ricardo antes, de comunidades concretas, de comunidades parciales, de comunidades vinculadas no por una estructura lógica, sino, en cierto modo, por la pasión. Esto es, por una pasión compartida. Pero atención, la pasión compartida, una vez más, y Hegel lo decía, no se hará nunca nada grande sin pasión, la pasión compartida es la forma quizá más sutilmente elaborada de los aparatos psíquicos, la más mediada, la que está en condiciones de generar verdaderas operaciones culturales, estéticas, culturales de elaboración. Por supuesto, no hay pasión sin el dispositivo que Freud analizó de una manera limitada pero eficaz de la sublimación. Yo creo que el derecho racional a la esperanza es proporcional a la capacidad de elaboración de una elaboración cultural de nuestro aparato psíquico bajo la forma de la sublimidad, bajo la forma de la sublimación, en la medida en que solo eso está en condiciones de generar comunidad. Comunidad pequeña, comunidad íntima, comunidad de amigos que efectivamente pueden. Y, por supuesto, por contestar a nuestro querido amigo de allá, que comunidades de otra índole puedan darse por añadidura. Pero los más poderosos fracasos del gran modelo de la revolución tienen que ver con el hecho de que en la base de los actores de esa estructura revolucionaria no había una comunidad en el sentido de la que yo estoy hablando, sino que estaba atravesada por los turbios y tenebrosos espacios de un aparato psíquico no completamente elaborado, ¿no? Esto lo dice muy bien Foucault cuando analiza el problema de la revolución, ¿no? Cuando analiza el problema del PQs, cuando analiza el problema del Partido Comunista Francés. En el fondo, cuando yo me asomé allí, lo que vi fue aparatos psíquicos ansiosos
de autoafirmación, ansiosos de violencia, ansiosos de odio. Y con esto no tenemos derecho racional a la esperanza. Tengamos esas elaboraciones, estemos en condiciones de generar estructuras de eticidad y quizá se nos dé por añadido que efectivamente tu esperanza se produzca de que esto se hunda como un azucarillo, porque en el fondo es algo que no tiene un entramado sólido, esto lo vemos todos, no tiene un entramado sólido, pero el hecho de que no tenga un entramado sólido desde el punto de vista conceptual no quiere decir que no esté íntimamente apoyado en formas de vida que no ven que exista una alternativa para ellos. Ricardo, creo que es tu turno. Sí. Mira, esa famosa sentencia de Hegel que citó José Luis, que nada grande se ha hecho fuera de la pasión, yo creo que es Hegel, lo mejor de Hegel de Antígona, y debe ser el coro 3, el coro de la Ate. Claro, yo creo Hegel no seguía a Hölderlin, porque Hölderlin era complicado con su traducción, y Hegel leía directamente griego. Entonces, el tercer coro es el coro de la Ate, y dice que todo se mueve por la Ate, se puede traducir de gracia, pasión. Claro, entonces es fundamental entender a Hegel desde Antígona. ¿Ah? ¿Y cómo termina el sexto coro? Termina con la eticidad. ¿Ya? Hegel, hay que leer los coros, termina con la eticidad, donde Dioniso es un yaco bailarín, y en ese baile se va construyendo el pueblo ateniense con el mito de Tebas. ¿Por qué le digo eso? Porque en realidad es Hegel. Hay que leer a Hegel 1000 veces y volver a Hegel una y otra vez. ¿Por qué le digo eso? Cuando uno, por ejemplo, ha estado viendo en Italia y me pidieron una cosa de Gramsci, porque todo el mundo está leyendo a Gramsci. Pero cuando uno va a leer la edición italiana de los cuadernos, ¿qué aparece cuando uno lee de verdad a Gramsci, línea a línea, tomando apuntes? Que lo que uno ve que el debate es Hegel, porque todo se hundió. La Unión Soviética se hundió, él está en la cárcel, hecho triza, pobre, todo se hundió. Y obviamente Croce ni Gentile dan la talla. Gentile es inteligente, pero es complicadísimo, un cabrón. Pero ninguno dan la talla. Entonces le parece por todas partes Hegel, increíble el trabajo fino de Gramsci leyendo a Hegel hasta en los suspiros. Y va haciendo Gramsci un trabajo de joyería. Durante los años empieza a juntar a Hegel con Maquiavelo. Su Maquiavelo, no Maquiavelo del Duce. Se le disputa el Maquiavelo al Duce, el Teseo al Duce. Se le disputa absolutamente, y Gramsci va generando una nueva lectura de Maquiavelo, ¿no?, a la luz de este Hegel absolutamente con una construcción popular. Y eso lo va haciendo, para que leer los cuadernos, el tema es Hegel. Pues lo exhorto a leer a Hegel. Y cuando se den cuenta de eso, por ejemplo, lo que pasa con los cuadernos de la cárcel, y cómo empieza a aparecer Hegel, porque es Hegel o sin Hegel. Claro, y lo mismo, porque aquí está Rivi, por ejemplo, con el caso de Otto Pegler. Como se lo había tomado la derecha, Rosenkreuz, todo el mundo prusiano a Hegel son sus lecturas, el cristianismo son sus lecturas, uno mismo son múltiples lecturas. Y Hegel era múltiples lecturas, como se le habían tomado el mundo prusiano, kantiano, prusiano, totalitario, Lucas se lo saca de ahí, lo tira para otro lado. Entonces lo tira tan para otro lado que Otto Pegler no quiere ni allá ni allá. Entonces, ¿qué hace Otto Pegler? El gran Otto Pegler, que es maestro también de Rivi. ¿Qué hace Otto Pegler? ¿Qué hace? Desmantelar absolutamente a Hegel desde el mundo prusiano, a Hegel desde el mundo de Lucas, poner a un Hegel más socialdemócrata y sacarlo de Maquiavelo. Esa es la operación política teórica de Otto Pegler. Lo saca absolutamente, lo quita, y además le quita completamente Maquiavelo, que Maquiavelo es un totalitario, pero también totalitario de izquierda, totalitario de derecha. Y hace una operación política, teórica, hermenéutica, Otto Pegler con Hegel. Fíjense la importancia de Hegel. La importancia, o sea, hay derecha e izquierda de Hegel, absolutamente, hasta aquí, de los 50 a los 60. El gran amigo de Otto Pegler era Heidegger, ¿verdad? Y tenían un vínculo increíble. ¿Y qué se sabe de lo que dice Heidegger al final? Solamente nos queda Hegel. ¿Qué significa que Heidegger, el ontólogo por antonomasia, nos diga solamente nos queda Hegel? Es que yo creo que nos está diciendo algo parecido a lo que decía José Luis. Nos queda algo libre, que no es de suyo, logificable, amarrable, no hay solamente nos queda
lecturas de Hegel de múltiples mediaciones que siempre afuera algo libre, algo real que nos deja atravesar. Es lo que ve Gramsci, es lo que ve el segundo Marx, es lo que ve el segundo Lenin, es lo que ve cierto Lukács, ¿ya? Es lo que ve cierto Slavoj Žižek, cierto Judith Butler con su construcción de su estado queer pacifista. Entonces, es una forma de entender a Hegel en lo libre, en el detalle fino de sus textos, y viendo que en realidad sin Hegel estamos condenados, sistema de totalitarios y ontologías totalitarias, nada más que eso. Y con Hegel siempre tenemos el juego de la libertad, de repensarlo, de construir un nuevo proceso constituyente, que se abran nuevas posibilidades. Lo que pasa es que son siempre escabrosas, complicadas. Yo creo que Hegel es el pensador del presente, Marx es el pensador del futuro. Marx es el pensador del futuro. Pero el presente en Hegel es un abismo que se va construyendo, un abismo que a veces causa pánico. Por eso a Ben-Sur le gusta, o el primer Marx sin Hegel. A muchos gente de izquierda, republicanistas, le gusta un cierto republicanismo si es el segundo Marx, porque el segundo Marx ya la ciencia de la lógica. Entonces, porque genera una irrupción que realmente es peor que el Dioniso de Nietzsche. Es peor, genera un ámbito, una irrupción de lo libre que no sabemos cómo va a terminar y necesitamos ciertas formas institucionales. Para terminar un poco con la gran interpretación hermenéutica de Antonio, yo creo que Hegel, el Estado, si es que funciona cuando nadie se da cuenta del Estado. Eso diría Hegel. Entonces, en la pandemia se dio cuenta que la gente quería Estado. Hoy, ¿dónde está el sistema de institución sanitaria, en la institución escolar y la institución alimenticia? Entonces, ahí empieza a aparecer el Estado. Recién empieza a aparecer el Estado cuando una catástrofe te dice que oye, que necesitamos, ¿cómo nos organizamos? Pero en Hegel, el Estado, yo lo veo, se puede construir al revés. Es abierto, es poroso, está todas estas formas constantemente, están todas a la vez las formas de mediación, corrigiendo un modelo que de suyo no se puede corregir del todo. Y si uno lee desde la ciencia de la lógica, la idea absoluta, lo lee con el final de la lógica del ser, que es con la famosa, la no medida. La medida, en el fondo, se funda en la no medida. Y cuando uno lee la lógica de la esencia se funda con el no fundamento. Cuando uno ve que el no fundamento se funda con la no medida, la mediación y la medida, la regla por antonomasia, es una construcción libre. Es una maravilla de Hegel. O sea, es como el final de la lógica del ser, con el final de la lógica de la esencia, solamente se entienden en lo abierto de la idea absoluta, que no es nada teórico, es un bucle que va generando formas de regla, real y racional, formas de regla, que van generando y se estabilizan y se hunden. Bueno, la gran enseñanza de Hegel es que la vida es complicada y no va a haber ningún sistema institucional ni por sí misma constituyente, porque de suyo está pasado por algo que no lo cierra. No hay regla, la misma regla, con lo que regla es parte de esta Verleumdung de lo abierto, que es la Freiheit en Hegel. Y eso es lo que molesta en la ciencia de la lógica. Por eso molesta al final. ¿Por qué Hegel nunca leía la lógica del ser? ¿Por qué leía siempre la lógica del ser? Y siempre leía la cualidad, la Bestimmtheit, y nunca lee ¿por qué nunca lee la medida? Porque la medida está desfondada. Y eso le causa pánico a Hegel. ¿Por qué nunca lee la lógica de la ciencia desde el último? Desde la medida absoluta, desde la medida de lo libre, porque le causa pánico a Hegel. ¿Y por qué no lee la medida absoluta desde lo abierto, de lo teórico y lo práctico? Le causa pánico. Siempre el Bestimmtheit, sistema de cualitativo de inmediatez. La natura. Por eso no. Si uno lo lee, la ciencia lógica, desde el final de la medida, desde el final de la sensación de fundamento y en la libertad de la Freiheit, te quedamos que el operativo, pero complicado. Depende de nosotros. El problema es que se puede ir al carajo todo. Pero también depende de nosotros. Bueno, así lo motiva a leer a Hegel también en el seminario. De eso se trata. Y gracias a todos, gracias Clara, Antonio, a todos y José Luis, a todos. Pues muchísimas gracias a José Luis y a Ricardo por esta estupenda conversación.